Muy buenas noches, amigos, colegas. El tema de hoy es el delito de violación sexual. Cabe preguntarnos desde qué óptica el abogado se presenta. Para defensa de la víctima y para defensa del victimario es un delito de violación sexual. Es importante hacerse una pregunta. ¿Qué harías si la víctima es una hija, una cónyuge, una madre, una hermana tuya? ¿Y qué harías si le acusan a un hermano, a un padre, a tu enamorado de una violación sexual de la cual él es inocente? ¿Qué haría el abogado frente a estas dos situaciones? Precisamente los abogados litigantes estamos para defender tanto a la víctima cuanto al presunto victimario. En este sentido, debemos manifestar, sobre violación existen libros, doctrina, jurisprudencia, procesos penales a los que debemos acudir, lo que signifique una violación sexual. Sin embargo, el concepto dentro del sistema penal es la introducción del miembro viril total o parcial, el acceso oral, vaginal, anal o con cualquier otro objeto, dice la ley. Dicho esto, debemos manifestar nosotros que las víctimas pueden ser niñas, niños, adolescentes, mujeres mayores de edad, mujeres embarazadas con algún trastorno psicológico, mujeres adultas mayores o cualquier otra víctima, ya sea hombre o mujer o niño o niña o adolescente. Precisamente debemos preguntarnos qué bien jurídico se protege con la violación sexual. El bien jurídico para las personas mayores de edad y mayores de 14 años, aunque la Corte Constitucional envió una resolución para las personas mayores de 12 años, se protege la indemnidad sexual, o sea, la libertad para decidir su sexualidad, para decidir con su consentimiento con quién puede estar en un acto sexual, en un acto de amor, o con quién no debe estar. Primer bien jurídico, la libertad sexual. Segundo, la integridad física. Tercero, la integridad psicológica. Y por supuesto, la integridad sexual. Aparte de ello, también corre riesgo el bien jurídico de la vida, porque generalmente con los psicópatas acceden sexualmente y acaban con la vida de su víctima. Cabe mencionarnos sobre el delito de violación sexual. El tema este es netamente práctico. ¿Qué debemos hacer los abogados litigantes cuando acusamos? ¿Qué pruebas debemos presentar? Pero antes de ello quiero manifestar la realidad del sistema penal. Los fiscales son los que llevan la investigación penal, el proceso penal. Lastimosamente, solo ellos presentan el testimonio anticipado a la víctima, la experticia psicológica y a veces el entorno social. No presentan en muchos de los casos ninguna otra prueba, elemento de convicción o elemento de investigación. A veces el reconocimiento del lugar y la defensa en los casos de violación suele hacer 2 que 3 elementos probatorios. Para ser un buen litigante, un excelente litigante, basta estos consejos en un delito de violación sexual. Primero, cuando tú acuses un delito de violación sexual, debes solicitar a la fiscalía los elementos de investigación, si es en indagación previa, los elementos de convicción en la instrucción fiscal, para luego convertirlos en elementos probatorios. Primero, elementos periciales.
Antes de ellos debe solicitar el testimonio anticipado de la víctima, el cual se realiza conforme establece la ley y la Constitución, en una cámara de Gesell que se denomina, en donde hay un vidrio y en la otra parte está la víctima o la presunta víctima con un psicólogo o una psicóloga. Si es que es menor de edad o inclusive si es que es mayor de edad, el testimonio anticipado se da una sola vez, el mismo que se lo realiza y luego se pone en un dispositivo electrónico para ser presentado en la etapa de juicio, bajo cadena de custodia. Luego, fundamental, la pericia médico-legal. Luego, la pericia médico-legal gineco-obstetra, para establecer técnicamente la violación sexual. Luego, fundamental de ello, hay que solicitar un reconocimiento del lugar a través de peritos. Claro está que también se realiza la inspección ocular técnica, pero el reconocimiento del lugar de los hechos se lo hace con un perito que se ha acreditado al Consejo de la Judicatura. Hay que solicitar la delegación, la figura jurídica por la cual la Fiscalía solicita la investigación a un cuerpo de investigadores o a un investigador para que realice la misma. Hay que prestar toda la colaboración y solicitarle que este investigador realice entrevistas, reconocimientos y todo lo que compete al campo del descubrimiento del delito de violación. Hay que solicitar una experticia psicológica a la víctima para establecer ansiedad, estrés postraumático posiblemente y obviamente el daño psicológico. En ese, la víctima obviamente toma contacto con la psicóloga o el psicólogo el perito y obviamente establece fundamentalmente la conclusión y la recomendación sobre el daño ocurrido, causado a la víctima. Otra diligencia fundamental es la experticia de entorno social y entorno familiar. Ahí la perito acude al domicilio, se entrevista con los familiares, con la madre, el padre, el hermano, la hermana, con quienes conviva la víctima y hace el análisis de su entorno familiar y obviamente establece una conclusión y una recomendación estableciendo que ha sido víctima y obviamente fundamentalmente vamos hacia el tipo de vulnerabilidad a la que puede pertenecer la víctima. Eso es lo fundamental en esta pericia, la vulnerabilidad. Luego hay que solicitar también, dependiendo de cada uno de los casos, un examen sexológico. Me preguntarán por qué a la víctima. Por supuesto que sí. Si se afecta el bien jurídico en la sexualidad, la perito sexóloga o el perito sexólogo, generalmente una mujer, porque así establece la norma internacional, una mujer hacia la mujer, establecerá el posible daño sexual causado a la víctima en el futuro y ese momento, porque es posible que quede con traumas en cuanto a la sexualidad, fundamental diligencia que casi nunca lo realiza la Fiscalía. Luego de ello hay que realizar experticias técnicas, por ejemplo, sobre los medios informáticos, sobre los teléfonos, sobre la computadora, sobre las redes sociales, porque los depredadores sexuales muchas veces tienen contacto con la presunta víctima o han tenido anteriormente contacto o posterior a ello. Siempre es bueno realizar una experticia dependiendo de cada caso, por supuesto, de todos esos elementos probatorios. Fundamental diligencia en el caso de que exista obviamente algún objeto, alguna huella del delito, como es un interior, una ropa, un pantalón, unas prendas de vestir íntimas. Se pide una experticia de reconocimiento de objetos o experticia de evidencias. Obviamente el perito las toma en cadena de custodia y realiza la pericia. Con ello, obviamente, hay que solicitar una pericia de biología forense de algún perito
que tenga esa profesión de biólogo forense para hacer experticia de los denominados P30, es decir, el residuo de una proteína que tiene un nombre médico, es decir, la huella que queda en la víctima del victimario, para establecer si existe o no espermatozoides, para establecer el tipo de cromosomas, e inclusive hay que solicitar la experticia de ADN. Aquí es importante, luego voy a señalar cuando el victimario obviamente acepte voluntariamente dicha situación. Ahora estamos en los elementos probatorios a favor de la víctima. Hay que solicitar también otro elemento fundamental, como es los elementos testimoniales. La declaración de la madre, generalmente la que hace la denuncia, del padre, de los hermanos, de quienes convivan con la presunta víctima. Luego de ello, hay que solicitar también un informe de género. A veces en la fiscalía preguntan que uno tiene que poner la pertinencia de por qué solicita ese elemento probatorio. Es importante, en cada caso, hay casos en los que son posibles tentativas o podría darse un posible también feminicidio o femicidio, como se conoce normalmente. El informe de género es llevado por una perito o un perito para establecer las circunstancias que rodeaban antes de la comisión de la violación sexual. También es importante llevar a declarar, algunos le llaman una metapericia. Hay que llevar a expertos técnicos profesionales a que declaren y emitan su criterio sobre las pericias realizadas. Con eso se da un mayor aval a las pericias que ya se han realizado. Por decir algo, se lleva un profesional que sea sexólogo, también médico, y a veces también son psicólogos, y elaboran un informe profesional indicando que las pericias realizadas son totalmente ciertas, confiables y realizadas por excelentes profesionales. Toda vez que no damos a la otra parte ningún motivo para que se alegue en contra de las mismas y obviamente pueda ganar el caso. Luego podemos solicitar también los testimonios. Hay varios testimonios de oídas, testimonios presenciales, testimonios referenciales. Los testimonios de oídas son aquellos que han escuchado. Por ejemplo, escucharon que en una fiesta en determinado lugar, familia, comentaron que el tío, el ciudadano, el familiar habría accedido sexualmente. Porque estos delitos son privados, se lo hace a escondidas, no deja testigos, pero sí deja huellas materiales. Se puede solicitar la pericia laparoscópica de un vaso, de una botella, de cualquier objeto, de un vidrio, de una ventana, de una puerta, de una chapa, en donde queden huellas del victimario, del posible victimario. Esa pericia de laparoscópica, es decir, de las huellas dactilares. Cuando hay violación y asesinato, también hay una prueba que se denomina la prueba de luminol, fundamental dentro de la criminalística. También hay que solicitar pericias a veces sobre las armas de fuego. Se cometen, por eso es importante la pericia de evidencias y de objetos. A veces se cometen con objetos, medias nylon, armas blancas o cualquier otro objeto que no nos podemos inclusive imaginar. Con objetos caseros inclusive, para amenazar, amedrentar a la víctima y conseguir el fin que es acceder sexualmente a la víctima. Luego de ello es importante también presentar en la defensa doctrina jurídica sobre cada caso. Al fiscal hay que dar luces a la fiscalía sobre lo que significa el delito sexual. Hay que presentar derecho comparado de otro país, generalmente de un país que sea más adelantado en nuestro país, en este tema de México, por ejemplo, España, Italia, Estados Unidos. Derecho comparado. Hay que presentar al fiscal casos de jurisprudencia en la que él pueda sustentar su acusación en determinado momento. Hay que presentarle al fiscal tres casos de precedentes constitucionales en la Corte Constitucional, fundamentalmente sobre la seguridad jurídica, sobre el acceso a la justicia. Hay que presentar los instrumentos
de las víctimas a nivel internacional. Aquellos que constan en la Corte Interamericana, como son 2, 3, 4, 5 casos que existan allá, presentarle como jurisprudencia internacional al fiscal a que tenga el sustento. Porque creo que nadie, ningún fiscal, he visto que haya hecho todos estos elementos probatorios. Son 2 o 3 que lo hacen y así los jueces sentencian también. Luego de esto es importante dar un análisis nuestro, un análisis jurídico, estableciendo en el escrito, porque en la instrucción fiscal se lo hace por escrito, estableciendo las normas jurídicas, la ley material, la ley constitucional, las leyes internacionales, como por ejemplo la Convención de Beijing del Niño, la Convención de Belém do Pará, la Convención de la CEDAW, los pactos internacionales que favorecen a las víctimas. Eso hay que entregarlo por escrito al fiscal, para cuando él presente su acusación oral, bien en la audiencia preparatoria o bien en la etapa de juicio, lo haga bien fundamentado, bien argumentado. Esas son las principales pruebas que debemos solicitar. Claro está, depende de cada caso. También se puede solicitar a veces una sociología forense, una pericia de antropología forense. Obviamente la de psiquiatría forense había manifestado ya, para poder obtener un resultado positivo. Y pruebas documentales. ¿Qué prueba documental? Las historias de tratamiento psicológico, porque hay que hacer un tratamiento psicológico privado a la víctima. Las facturas de gastos. Todo aquello que vayamos a demostrar, los gastos ocasionados para la víctima. Porque el papel fundamental del abogado de la víctima es de acusar particularmente en la instrucción fiscal. Luego, reclamar fundamentalmente la indemnización que corresponde por el daño causado al bien jurídico de la libertad sexual, la integridad física y psicológica. Deberán correr los gastos, obviamente, pertinentes la parte acusada y sentenciada en su momento. Luego vamos a ver qué sucede cuando defendemos al victimario. Había hecho la pregunta, nosotros los abogados defendemos a inocentes y a culpables. Cuando se trata de un caso de violación, nosotros solicitamos que rinda versión. Hay casos que convienen que rinda la versión y casos que mejor es hacerle acoger al silencio. Hay que solicitar una experticia psicológica con énfasis en materia sexual. ¿Qué queremos demostrar con esto? Que no tiene una mente rea criminal sexual. Una mens rea criminal sexual. Luego hay que solicitar un entorno. Aquí sí un entorno completo, social, económico, laboral, familiar. ¿Para qué? ¿Qué probamos con eso? Que no tiene riesgo, de acuerdo a la criminología, que no hay riesgo en su trabajo, no había riesgo en su familia. Su familia no tiene un riesgo bajo, medio ni alto. Ese es el fin del entorno social. Luego de ello hay que solicitar un examen psiquiátrico para establecer que no tiene psicopatías sexuales, que no tiene alteraciones sexuales, que no es un tipo que tiene adicciones y en base de ellas ha cometido el delito de violación sexual. Hay que solicitar también un examen sexológico. ¿Qué probamos con eso? Ratificamos lo que solicitamos en el examen psicológico, en el examen de entorno social, en el examen psiquiátrico con énfasis en lo sexual, para descartar una mente criminal sexual. Luego de ello, vamos también a solicitar, por supuesto, el examen del P30 cuando consideramos que el ciudadano no dejó huellas biológicas en la víctima. Caso contrario, en cuanto al ADN, él puede negarse a realizarse el examen de ADN. Por supuesto, hay elementos probatorios en los cuales nosotros vemos la posibilidad y solicitamos, como es el reconocimiento también del lugar de los hechos o una ampliación a los informes, a las pericias realizadas. Fundamental
solicitar ampliaciones. Cuando vemos que un informe realizado por la otra parte, por la Fiscalía, nosotros podemos presentar, ahí sí, un análisis con otro perito de mayor rango, si cabe el término, para contradecir una pericia mal hecha, mal realizada, y escuchar el criterio científico y profesional de otro perito, al que le denominan metapericia. Luego de ello, nosotros también tenemos que solicitar testigos. Testigos de probidad sexual. Generalmente familiares, primas, sobrinas, compañeras de trabajo, que testifiquen que el ciudadano nunca fue alevoso hablando sexualmente. Testigos podemos solicitar a quienes realizaron la detención, la aprehensión de nuestro patrocinado, porque generalmente en ese camino le preguntan qué pasó, qué no pasó, y ahí es en donde surgen nuevos comentarios, nuevas ideas para defender a nuestro patrocinado. También hay que presentar cierta documentación que hagan ver que él no es un mal ciudadano hablando sexualmente, porque los fiscales nos niegan o nos dan una experticia con análisis de personalidad. No nos sirve absolutamente de nada. Tiene que ser con énfasis en materia sexual. Y por supuesto, también habrá que solicitar otro tipo de pericias dependiendo del caso o cada caso al que nos vemos abocados. También nosotros debemos presentar como abogados defensores jurisprudencia judicial, constitucional, internacional, doctrina para darle luces al fiscal, aunque generalmente no aceptan, pero hay que darle luces a que vea cómo lleva la situación. Lastimosamente, la realidad es otra. Esos son los elementos probatorios de parte de la defensa de quien se le acusa de violación sexual. Vamos a mencionar cuál es el trámite. Depende del trámite. Cuando es delito flagrante, es decir, en un bar, en su casa, en cualquier domicilio, en el vehículo, en el parque, en la calle, en cualquier lado se comete o se presume se ha cometido una agresión sexual, hay que llamar a la Policía Nacional, al 911 o a cualquier otro miembro que pertenezca a la fuerza pública para que proceda a la aprehensión o a la detención. Además, cualquier ciudadano puede detener, aprenderle al presunto victimario y trasladarle directamente hacia la policía judicial, hacia flagrancia o hacia cualquier unidad de la policía más cercana. Ponerle a órdenes de ellos para que a su vez conozca la fiscalía y proceda a la audiencia de flagrancia, en donde se calificará la flagrancia y se dictará la prisión preventiva y continuará el proceso penal. Segunda forma es presentando una denuncia cuando se presume ha existido agresión sexual. Puede haber sido hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, hace 10 años inclusive, 13 años, mientras no prescriba el delito de violación. Es importante aconsejar a los abogados que no presenten por presentar o acogiendo a veces por venganza de una expareja, por venganza laboral, venganza social, política, por cualquier tipo de venganza y presentar por presentar una acusación de violación, porque es gravísimo. Si no prueba, tiene que pagar daños, perjuicios, daño moral. Y también el fiscal se friega y el juez que obviamente tramite mal un caso en contra de un inocente. Se presenta la denuncia, se inicia la indagación previa y se realizan las experticias o elementos de investigación en la indagación previa. Luego se hace una formulación de cargos donde se dicta una prisión preventiva. Generalmente en estos casos la ley prohíbe una sustitución de la prisión preventiva porque esta se la puede hacer solo en delitos pequeños, delitos de prisión, que no vaya más allá de 5 años, por supuesto. Este es un delito que va con penas graves. Luego de ese trámite se llega a la audiencia preparatoria, en donde se estudia los vicios formales, si el proceso es nulo, si alguna experticia es ilegal, se puede presentar la exclusión de la prueba, es decir, por prueba ilegal, el anuncio de prueba, y obviamente hay 2 cosas que pasan en esta audiencia: el sobreseimiento o libertad del patrocinado o el llamamiento a juicio.
Vamos a juicio. En juicio, obviamente, se judicializa todas las pruebas, todos los elementos probatorios. Ahí se declara culpable, inocente, se dicta la sentencia y obviamente vienen los recursos de impugnación, de apelación, casación. Y en la Corte Nacional también la revisión penal cuando ha sido inocente y luego se tiene que probar su inocencia. Vamos a ver qué penas son las que recibe. Normalmente la pena es de 19 a 22 años de privación de la libertad. Pero hay las agravantes. Las agravantes son aquellas que le suben la pena a 29 años, 4 meses. No hay más. Las agravantes son aquellas realizadas por un miembro de la familia, por alguien que ya le conocía, por alguien superior en la parte laboral, educativa, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el barrio, en la sociedad, realizada con saña, con ensañamiento, con armas, bajo amenaza, bajo intimidación. Hay muchas niñas, muchos niños que han sido amenazados por pastores, violados, por curas, por miembros de las iglesias religiosas, cualquier iglesia, por lugares a donde acuden en la parte deportiva, por entrenadores, compañeros de entrenamiento, por diferentes ciudadanos que están más arriba en el orden jerárquico de la persona violada. También es un agravante cuando la víctima está en grado de embarazo, menor obviamente de los 13 años, y por supuesto mayores adultas o adultos, niños, niñas, adolescentes, y por supuesto cuando hay violencia y agresión, se llega hasta el crimen inclusive. ¿Cuándo no hay violación? Cuando la relación sexual ha sido consentida, es decir, bajo acuerdo entre las partes. No hay consentimiento, no es relevante el consentimiento con las víctimas menores de edad. Por supuesto que no es relevante porque no tiene una superioridad en cuanto a su libertad sexual, a escoger con quién debe estar o con quién no debe estar. Por último, ¿qué tipos de depredadores sexuales hay? Hay aquellos depredadores sexuales que por situación biológica de su constitución física cometen ese delito. Por ejemplo, ciudadanos que a cierta edad tienen alteraciones en los cromosomas, le conllevan a no poder evitar, entre comillas, y acceder a la víctima. También es producto de alteraciones mentales cuando estas no son inevitables, cuando estas han sido utilizadas a través de drogas, cocaína o cualquier otra sustancia estupefaciente psicotrópica prohibida por la ley, bajo efectos del alcohol. También hay los depredadores psicópatas. Los psicópatas son ya que tienen su personalidad para cometer el delito sexual. Tienen una mente criminal sexual. Hay psicópatas fantasiosos, psicópatas vengativos que se los llama, aquellos que han sufrido una agresión sexual y se vengan de esa manera. Hay psicópatas deportivos, se conoce dentro de la ciencia, aquellos que lo cometen por satisfacción, como que fuera un deporte, y esos son los criminales en serie, los violadores en serie. Hay los pedófilos, que también son criminales, casi convertidos como criminales en serie. Cabe mencionar aquellos alienados mentales, obviamente no son imputables, tienen que ser sustituida su pena por estar internados en una casa de salud para enfermos mentales. Es importante señalar también cuál es la realidad para los litigantes en materia penal. Los señores fiscales prácticamente toman en serio, no puede ser de otra manera, por supuesto, pero solo tramitan el testimonio anticipado
el examen psicológico, reconocimiento del lugar y el entorno social. Esos 4 elementos son suficientes para la fiscalía. Y obviamente para el juez, para condenar, a veces lo hacen solo con el testimonio anticipado. Hay casos de culpables, defendemos a culpables, defendemos a inocentes, pero también hay casos de muchos inocentes que por venganza, por odio, han sido denunciados. El fiscal se cierra, no investiga. El juez son jueces cerrados, no conocen este tipo de delitos y llegan a sentenciar. Dictan sentencia en contra de muchos inocentes. Antes de continuar, quiero hacer un llamado a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Peach and Greenland. Nosotros realizamos estas charlas, estos tips en vivo hacia todos ustedes. Fruto de la experiencia, de lo que no van a encontrar en los libros, no hay en el internet. Esto no lo dicen. Lo decimos los litigantes, los que estamos día a día defendiendo a la víctima de violación o defendiendo también a los victimarios. Hay muchos inocentes en la cárcel, acusados también con falsas denuncias. Como hay también muchos culpables sueltos, porque no denuncian, porque no les persiguen. También aquí entra la influencia en la administración de justicia, en ciertos casos. Recuerdo un caso de un hijo de un gran dueño de un canal de televisión hace muchos años, que violaron a una chica, y todos sabrán a qué me refiero los litigantes, y dijeron que ha sido un juego, quedó libre. Perdón los términos, quedó libre este infeliz. Mientras ciudadanos, con una sola prueba, están sentenciados a 29 años, 4 meses, y siendo inocentes. Hay que investigar muy bien en este tema. Los fiscales, los jueces tienen que ser analizadores, analizar la ley, las pruebas. Hay casos en que con pruebas ilegales, sin cadena de custodia, se los declara culpables. Algunas preguntas de pronto de algunos amigos. La diferencia entre abuso, acoso y violación. El doctor César Vilena. Efectivamente, en este momento estoy a lo que significa la violación sexual, es decir, la penetración total o parcial del miembro viril, vaginal, anal, manual o con cualquier otro objeto. El abuso sexual es aquella invitación expresa o tácita que hace un ciudadano a una víctima o a una presunta víctima para poder acceder en contra de su libertad sexual de cualquiera de las maneras que había indicado, sin llegar, obviamente, a la penetración, ni mucho menos, porque ahí es violación. Y el acoso sexual, será en un colegio, en una iglesia, en el parque, en cualquier lado, son epítetos de palabra expresa o de señas que puede hacer un ciudadano para agredir al bien jurídico de la libertad sexual, de la indemnidad sexual. Eso es acoso sexual. Las penas son diferentes, el trámite es diferente, no es lo mismo. Los medios probatorios son diferentes. ¿Alguna otra pregunta de un colega? Si denuncia hoy y dice que fue violada en el año 2013, obviamente la ley que rige es el Código Orgánico Integral Penal en cuanto al proceso y al procedimiento. Y obviamente esa época era el artículo 513 del Código Penal. Pero en derecho hay lo que se llama la subsunción. Ahora está en los delitos sexuales de los artículos 170, 171, fundamentalmente sobre violación. Se subsume a ese artículo. Pero, ojo, en cuanto a la pena, tendrá que darse la pena de esa época. Eso se llama la irretroactividad de la ley. La ley más favorable no tendrá una pena de 19 a 22 ni de 29 años 4 meses. Tendrá la pena que establecía ese tiempo el Código Penal, que era de 12 a 16 años. Eso se llama principio de legalidad procesal penal, la ultraactividad de la ley. Alguien me pregunta, don Oscar, ¿una menor puede negarse al examen médico
así sea delito flagrante. Definitivamente no, en delito flagrante no puede negarse al examen médico porque está protegiéndose la vida, la integridad física, sexual, y la niña tiene y debe ser analizada por un médico legal, por un perito. Por cualquier médico no, tiene que ser por un médico. Obviamente, delito flagrante puede hacerlo en una casa de salud, un médico del barrio, pero enseguida deberá comparecer ante el médico legal ginecobstetra para que tenga validez legal, porque caso contrario sería una prueba ilegal realizada por alguien que no es perito, artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal, lo que conlleva a la valoración de la prueba en el Código Orgánico Integral Penal a declararla ilegal. Es obligación prácticamente hacerse ese examen médico en delito flagrante. Así los padres no quieran. Ese esquema de perfiles de violador, usted los catalogó, Adriana Maya. Durante 30 años como abogado en libre ejercicio he venido sirviéndome. No soy yo el que los cataloga. He tomado en base de las múltiples pericias que han realizado los señores peritos, los colegas psicólogos en materia sexual. Ahí con los análisis de a la víctima, por ejemplo, con el test sobre la lluvia, me parece que se llama, parece que me equivoqué, el test bajo la lluvia para la víctima, y hay varias pericias a los victimarios, doña Alexandra Landívar, doña Moya, en fin, grandes psicólogos, como el gran psicólogo de la Policía Nacional, uno de los mejores, se me va el nombre, han establecido los perfiles de los depredadores sexuales. Lo mismo en la literatura jurídica de John Grisham. En más de 40 libros que he tenido el gusto de leerlos y de estudiarlos, constan los parámetros de los perfiles sexuales. Saludos a todos los amigos, al doctor Leo Gonzaga, al doctor Henry Moreta, doctor Gabriel Proaño, mi gran amigo Gerardo Ortiz, don Pichi Castro, Víctor Tomalá, doctor Montoya, doña Bertila Feijó, doña Janet Santos, gran amiga, Leticia Bravo, doña Luz María Pico, José Farinango, gran perito. Les recomiendo continuar con esta noble profesión de abogado. Gracias, amigos.